Mateo capítulo 24, vamos a arrancar por ahí, el versículo 7 al versículo 9, y después de ahí vamos a saltar al versículo 16 al 21. Amén. Bien, dice la palabra del Señor así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bien, de ahí vamos al versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Va a haber un arrebatamiento. Recordémoslo, va a haber un arrebatamiento. Este arrebatamiento, nosotros estamos ciertos de que va a suceder previo a la gran tribulación, ¿sí? Segundo, una vez que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, va a venir un tiempo de juicio en el mundo. El Señor Jesucristo habla de que va a haber un periodo de gran tribulación. Te voy a hablar de eso, cosas que son básicas, importantes. Un tiempo de 7 años. ¿De dónde sacamos que son 7 años? De Daniel. Jesucristo menciona a Daniel. Y cuando menciona a Daniel, hace referencia a la profecía de Daniel, donde Daniel dice que va a haber un periodo de una semana, pero son semanas de años, y esa última semana de años es donde va a ser el último trato de Dios con Israel. Entonces, esa semana de trato con Israel es donde Israel va a salir de ese adormecimiento que habla Pablo a los romanos, un adormecimiento que el Señor trajo a Israel para que pudiera llegar la salvación a los gentiles, a la gentilidad que somos nosotros. Entonces, cuando termina ese periodo de trabajo con la gentilidad, entonces el adormecimiento de Israel termina y comienza el trabajo con Israel nuevamente, que es de lo que habla el profeta Daniel. Vamos a ver esto la próxima semana, hermano, con más detalle. Hoy nada más quiero ver algunas cosas básicas. Ahora, cuando viene esa última semana, Apocalipsis hace un paralelo y nos deja ver, el libro de Apocalipsis, que va a haber un periodo o 2 periodos de 3 años y medio donde van a ocurrir calamidades, ¿sí? Van a ocurrir algunas calamidades. Y esas calamidades, hermanos, se van a dividir en 2 fases. La primera fase, que tradicionalmente se le ha dado a conocer como tribulación, aunque yo creo, hermano, que todo este periodo de 7 años, todo es una gran tribulación. Pero esta primera mitad va a ser el trato del anticristo con las naciones, donde el anticristo va a desatar su furia,
a través de un gobierno, a través de un control, a través del establecimiento de un dominio, y va a dominar a las naciones. Es la ira del anticristo contra las naciones. Obviamente las naciones se le van a entregar, y a causa de esa entrega va a venir una gran negación de Dios, una gran apostasía. Yo aquí quiero compartirte algo, hermano, porque cuando hablamos de escatología, no podemos nosotros estar seguros de todas las cosas. No podemos afirmar de manera categórica cómo van a ser las cosas, porque la realidad es que en muchas épocas se ha tratado de señalar algunas cuestiones que tienen que ver con la segunda venida, incluso poner fecha a los acontecimientos de la segunda venida, y han habido cambios y han habido errores. Entonces, todo lo que decimos nosotros cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hermano, lo debemos de mirar como una posibilidad. Tenemos bases bíblicas, pero es una posibilidad. Hasta que el Señor venga, entonces vamos a poder entender precisamente lo que el Señor quería enseñarnos. ¿Sabes cómo es esto, hermano? Los profetas hablaron del Mesías Redentor, pero muchos no alcanzaron a ver los detalles del Mesías Redentor. Solamente dejaron ver algunas cosas, como el profeta Isaías, que profetizó que iba a nacer en Belén, que iba a nacer de una virgen, que iba a tener una entrada en un asno, y sabían que todo eso era una referencia al Mesías, pero no sabían muchas cosas. Por ejemplo, iban a nacer en Belén, pero no se imaginaron que iban a nacer en un pesebre, por ejemplo. Y cuando nace en un pesebre, pues fue algo que sorprendió incluso a los que sabían de la profecía. Los magos llegaron a Belén, pero cuando llegaron a Belén, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron directo al templo, al palacio, porque decían, bueno, venimos a adorar al Mesías, debe nacer en un lugar de reyes. Y no, estaba en un pesebre. Entonces vieron una parte de la profecía, pero no vieron todo. Cuando se habló que venía en un pollino, sabían que él iba a venir montado en un pollino porque así estaba profetizado, pero no supieron que eso iba a ocurrir exactamente 7 días antes de que muriera. Entonces vieron cosas, interpretaron la profecía, pero hubo detalles que hasta que se cumplió pudieron entender con más precisión de qué hablaba el profeta. La palabra dice que el día del Señor, que cuando se manifestara el Mesías, iba a ser un día de gran ira. ¿Y sabes cómo lo miraban los estudiosos de los libros proféticos? Ellos miraban que cuando viniera el día del Señor, cuando viniera la manifestación del Mesías, allí va a ser la destrucción de toda la tierra y la destrucción de todas las naciones. Nunca se imaginaron que la ira del Señor se iba a manifestar, pero sobre el Mesías, para salvar a la humanidad. Que la ira ciertamente fue un día de ira. La ira del Señor se manifestó cuando el Mesías se hizo presente. Pero nunca se imaginaron que la ira del Señor no se iba a manifestar destruyendo a las naciones o destruyendo a Roma, que es lo que estaban esperando muchos. Interpretaban que la ira del Señor, cuando viniera el Mesías, iba a destruir a Roma, y nunca interpretaron que la ira del Señor se iba a manifestar sobre el propio Mesías para redimir los pecados de sus escogidos. Eso no lo entendí. Es el día de hoy, hermano, que Israel todavía no entiende eso. La nación de Israel todavía no entiende eso. De la misma manera, hermano, cuando nosotros vemos hacia adelante en la escatología, vemos, interpretamos, pero no podemos ser dogmáticos. Por eso, hermano, es que yo me atrevo a ver en algunos pasajes que hay cierto sector de la iglesia
que parece que va a estar en ese periodo de tribulación. No la novia, no la esposa, porque ese es un debate que ha habido. ¿Toda la iglesia es novia o todos los que son parte de la iglesia visible son novia? ¿O hay una iglesia visible que es la que todos vemos en las congregaciones y dentro de la iglesia visible está la iglesia invisible que es la novia? ¿Se explica? ¿Entienden esto, hermano? La iglesia visible es lo que vemos nosotros. Todas las congregaciones que tienen un credo cristiano, que creen en la Biblia, que creen en el Dios Trino, que creen en Cristo como el Señor, como el Dios encarnado, tenemos una común fe y nos congregamos, y en toda la historia se ha estado congregando en diferentes lugares del mundo, la vemos, pero todos los que están congregados, ¿son salvos? ¿O hay algunos que solo se congregan por simpatía, pero no tienen una identidad con Cristo? Eso es una realidad. Y la Biblia nos deja ver eso. Ahora, número 2, todos los que son iglesia visible, que se congregan en un lugar, ¿son la novia? Yo creo que no. Yo creo que vemos a la iglesia, pero no vemos a la novia. Porque la novia es la iglesia que no se ve. La iglesia es la novia que va a ser arrebatada. Y eso nos daría entendimiento a por qué vemos gente que está creyendo en Cristo Jesús en ese periodo de calamidades que viene sobre la tierra. Eso nos daría pie a entender por qué es que vemos cristianos que están siendo rescatados, no de la gran tribulación, sino durante la gran tribulación. Eso nos daría a entender por qué vemos gente que está incluso parece que entregando su vida a Cristo durante ese periodo de calamidades y de desastres que van a haber. Y eso nos daría entendimiento de por qué el anticristo también está persiguiendo al pueblo de Dios, sean judíos o sean cristianos, durante ese periodo. Un pasaje que nos deja mirar nos abre posibilidad, está ahí mismo en el libro de Mateo. Bueno, antes de que vayamos al siguiente capítulo de Mateo, yo quiero que nada más analicemos en pocos minutos estos 2 versículos. Vendrá nación contra nación, versículo 7, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿No es esto ya lo que estamos viendo? Y si vamos un poco más atrás, oiréis de guerras, rumores de guerras. ¿No es esto lo que ya estamos viendo? Y si vamos un poco más atrás, al versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿No es esto lo que ya estábamos viendo? Y la respuesta es sí. Hermano amado, como nunca quizá, muchos están adjudicándose posiciones cristológicas. En otras palabras, muchos están adjudicando atributos de Cristo. Por allá uno que dice que es el verbo, por allá otro dice que es la luz, por allá otro dice que es el sumo sacerdote, por allá otro dice que es el Shaddai, por allá anda una también diciendo que ella es la encarnación femenina de Cristo en la actualidad. Y vemos guerras, vemos rumores de guerras, terremotos, hermano. Acabamos de ser testigos de un terremoto en Turquía y en Siria que sigue teniendo réplicas, que sigue destruyendo regiones y que sigue matando gente. Y por supuesto, vemos que se levantan hambres, pestes. No es el COVID una referencia a pestes,
Ok, entonces pestes, hambres y terremotos. Pero todo esto, dice, será principio de dolores. Pon atención allí. Será principio de dolores. Ahora te voy a decir algo. Estos principios de dolores han existido desde el primer siglo. No ha habido ni un siglo en estos 2000 años que ya llevamos donde no haya habido estas cosas. Ahora, ¿cuáles las características o a qué hace referencia los principios de dolores? Hacen referencias a un parto. Y nosotros sabemos que los partos van en aumento, ¿verdad? Los principios de dolores comienzan cada 20 minutos, cada 30 minutos. Y después reducen a 20, a 15, a 5, a 2 minutos. Entonces, la referencia es que esto va a ir en aumento. Pero ¿cuándo comenzaron los principios de dolores? Desde que Cristo asciende al Padre, ahí empezaron los principios de dolores. Porque desde el primer siglo han habido guerras, rumores de guerras, falsos cristos, herejías, terremotos en diferentes lugares. Pero ¿cuál es la característica que apunta? Porque el tema del que está hablando Jesús en los tiempos del fin. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esto en base a los tiempos del fin? Que los principios de dolores van en aumento, van en aumento. Eso quiere decir que conforme pase el tiempo, va a ir increciendo. De ahí que sí podemos decir que los principios de dolores comenzaron hace 2000 años, pero comenzaron cada 40 minutos. Ahora los principios de dolores continúan, pero ya estamos cada 5 minutos, ¿verdad? Así es como deberíamos de entender. No que solo cuando venga Cristo van a haber principios de dolores, siempre han habido, pero van a ir creciendo. Y van a ir creciendo porque van apuntando a algo. Vendrá tribulación y os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta tribulación, hermano, es parte de los principios de dolores. ¿Qué significa eso? Que la tribulación es parte de la vida cristiana y que siempre ha habido tribulación desde el principio de la iglesia. Siempre han entregado a los cristianos, los han perseguido, los han matado y siempre han sido aborrecidos. El punto es que esto va a ir en aumento. Y hoy nos encontramos en un punto, hermano, donde el aborrecimiento a los cristianos está tomando dimensiones muy preocupantes. Toda la ideología que está invadiendo al mundo apunta a un aborrecimiento a la palabra de Dios y a los cristianos. Y estos tiempos de tribulación o esta tribulación constante y en aumento es lo que ha provocado tiempos de apostasía. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Una vez más, siempre ha habido falsos profetas, pero va a ir aumentando la manifestación de estos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cada vez que hay aumento de maldad, el amor de los cristianos disminuye. Eso pareciera una balanza. Aumenta la maldad, el amor de los cristianos disminuye. Los cristianos se fortalecen, se llenan de pasión, de ímpetu, y entonces combaten la maldad y la maldad disminuye. Esa ha sido una constante, pero previo a los tiempos del fin, esto, hermano, igual va a ir en aumento. Y será predicado este evangelio del reino del mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces el Señor llega un momento en que dice: pongan atención. Cuando todo se esté ocurriendo, el evangelio va a estar predicado. El evangelio va a ser extendido. ¿Cuándo ha sido esto? Desde el principio también, hermano. Desde que la iglesia nació en el año 1 o en el año 33, para ser más exactos, ahí el evangelio también, así como ha crecido las guerras, los terremotos, como
dolores de parto, han crecido la maldad, la persecución, todo esto, también ha ido creciendo el Evangelio. El Evangelio va fortaleciéndose en la misma intensidad que va creciendo estos movimientos de maldad o de persecución o de terremotos o de guerras, también el Evangelio. Ahora, si somos sinceros, cuando hay guerra, también el Evangelio crece más. Donde hay terremotos, hermano, el Evangelio crece más. Donde hay muerte, el Evangelio crece más. Donde hay persecución a la iglesia, el Evangelio crece más. Pareciera que en los tiempos de mayor tribulación es donde el Evangelio crece más. Pero el Señor es claro y dice, entonces vendrá el fin. Es decir, todo esto va a ser un periodo. ¿Cuánto? No sabemos, ya llevamos más de 2000 años, 2022 años, más de 2022 años llevamos. Pero dice el Señor, pero aunque esto va a ser una constante, por eso la iglesia no debería de sorprenderse que haya guerras, ni que haya terremotos, ni que haya falsos profetas. Siempre ha habido todo esto y siempre el Evangelio se ha mantenido. Esto es una palabra, una promesa de esperanza. Es una promesa para estar seguro que pase lo que pase, el Evangelio no lo van a apagar nadie. Por más que se levanten gobiernos socialistas, gobiernos comunistas, gobiernos ateos, gobiernos con ideologías progresistas, gobiernos fomentando la destrucción de la familia, fomentando mentiras ideológicas, el Evangelio no se va a detener. Por más que traten de frenar la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios se sostiene en Dios porque es de Dios y no hay poder satánico que prevalezca contra el Evangelio. Así que, hermano amado, eso es una promesa. Aunque tú veas tanta oposición, Dios tiene sus formas, Dios tiene siempre un pueblo, Dios tiene un remanente para frenar el avance de la maldad. Pero va a llegar un momento en que dice Dios, ok, no te preocupes, esto va a estar pasando todo el tiempo. Por eso, hermano, como cristianos no deberíamos decir, ay, ¿por qué está pasando? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay pestes? ¿Por qué hay falsos profetas? ¿Por qué hay gente que está engañando a las demás personas? ¿Por qué hay terremotos? No, si eso es lo normal. Eso es lo normal de la iglesia. Eso es lo normal para que el Evangelio crezca. ¿De acuerdo? Pero dice el Señor, pero va a llegar un momento en que sí, va a llegar el fin. Ahora sí, cuando venga el fin, ¿qué detalles nos muestra el Señor? Va a haber una abominación desoladora de la que habló Daniel. De eso nos habló el hermano Paulo ya hace varias semanas. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás. ¿Por qué? Porque va a haber persecución como nunca jamás la ha habido. Eso significa que en las inmediaciones del gobierno mundial, el cristianismo va a ser perseguido de manera global. Y el Señor dice, huye. Alguien podrá pensar, los cristianos no deberíamos de huir. No. Si es necesario huir para prevalecer en nuestra fe o para que nuestra fe prevalezca, el consejo de Dios es huye. Mira, hermano amado, no vale la pena morir si no es por causa realmente de la defensa firme de nuestra fe. El Señor dice huye. ¿Va a llegar momentos en que la iglesia va a tener que huir? Yo creo que sí. Y van a ser en las inmediaciones de la gran tribulación. ¿O es aquí donde yo empiezo a mirar que posiblemente es una voz de alerta para aquellos que no son la novia, pero que van a tener una certificación de su fe y tendrán que escapar? Bueno, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí esto es claro. Jesucristo dice, todavía aquí nos encontramos en situaciones previas, en cuestiones de las que uno puede huir, puede escapar. Quizá todavía no es el arrebatamiento,
Pero va a llegar un momento en que la gran tribulación viene. Y es algo que nunca ha habido. Todo lo anterior vamos a verlo al paso de los siglos. Lo leemos ya en los libros de historia. Pero la gran tribulación es un momento que no se va a volver a repetir, porque va a ser terrible. Tan terrible que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En otras palabras, son días en que Dios va a tener misericordia de que no dure mucho, de que no sea tan extenso. Para muchos 7 años puede ser mucho o poco, depende, hermano, pero lo que está diciendo es que no dure mucho, porque es algo que va a ser insoportable. Si alguno dijere, mirad, ahí está el Cristo, entonces va a ser un tiempo donde va a haber va a ser un periodo de manifestación religiosa. No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. En otras palabras, va a haber falsos cristos y falsos profetas antes, en el principio de dolores, en ese periodo de tribulación que va a durar todo el tiempo de la iglesia. Pero los falsos cristos y los falsos profetas van a continuar, quizá con mayor fuerza, quizá con mayor ímpetu durante esos periodos que vienen sobre la tierra. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué venida es esta? Porque dice que será como un relámpago. ¿Eso qué significa? Inesperado. ¿Cómo es un relámpago? No lo esperas, no te lo avisan, sencillamente sucede. Escuchas el trueno y al poco tiempo ves el rayo, pero no lo esperas, no tienes tiempo. Hermano, nadie puede escapar de un rayo. Si un rayo nos cae en este momento, hermano, nadie puede correr, nadie puede escapar. Entonces lo que está diciendo, así será. Pero ese momento es cuando ya haya terminado la gran tribulación. Antes de la gran tribulación tendrá que venir el arrebatamiento. El versículo 28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Algunas versiones dicen, se juntarán los buitres. Pero sean buitres o sean águilas, está hablando de aves rapaces, aves carroñeras. ¿Qué es lo que está diciendo? Va a haber tanta sangre, va a haber tanta mortandad, que después de toda esa mortandad, después de toda esa sangre derramada, ahí es donde viene Cristo, después de ese tiempo de gran tribulación. ¿Dónde está el arrebatamiento? Versículo 20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Algunos eruditos, algunos estudiosos dicen que ahí puede estar una manifestación del arrebatamiento, un escape. Cuidad que vuestra huida o vuestro escape no sea en invierno ni sea en día de reposo. Y algunos miran algunas alegorías y alegorizan el invierno como tiempos de frialdad espiritual o el reposo como tiempos de pasividad, cuando digan paz y seguridad. Así dice Pablo a los Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción sobre la humanidad y nadie escapará. Escucha, nadie escapará, excepto la iglesia, que sea parte del arrebatamiento. Pero quiero que me acompañes al capítulo 25. Capítulo 25. Porque quiero que mires antes de la gran tribulación lo que el Señor habla. Porque Él está hablando de los tiempos del fin. Ese es el contexto, hermano, de todo lo que está hablando el Señor. Todo el capítulo 24 y el capítulo 25 es conocido como el pequeño apocalipsis de Jesús. Habla de la venida del Señor. Mira, nada más quiero que mires solo el contexto. Lo compara con Noé en el versículo 37. Habla de que va a haber una cosecha como una higuera.
habla de una referencia al arrebatamiento en el versículo 40, el versículo 40 del capítulo 24, dos estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. Habla de el estar velando y alerta porque el amo viene por sus siervos prudentes y va a haber recompensa para los siervos fieles, pero va a haber castigo para los siervos infieles. Y en ese contexto, en el capítulo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante, en el contexto de la segunda venida, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes sí tomaron aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Sabemos que la segunda venida de Cristo tiene una conexión con las bodas del Cordero, porque de eso habla Pablo, de eso habla Juan en Apocalipsis. Una esposa que va a ser presentada limpia, sin mancha y sin arruga. Una esposa que se le va a conceder vestirse de lino fino. Ok. Entonces, hermano, hay una conexión muy exacta con lo que Pablo dice en Tesalonicenses y lo que Juan dice en Apocalipsis. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a las que venden y comprad aceite vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. El esposo llega de manera inesperada. Se avisa que viene el esposo, pero al final llega en el momento que menos espera. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: no los conozco. Velad pues, ¿por qué? Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, pon atención. Primera cosa que quiero que notes de este pasaje: la iglesia es descrita como una entidad donde todos están dormidos. La iglesia es descrita como una entidad donde todos están dormidos. No dice que solamente las prudentes, las insensatas, no, las prudentes también estaban dormidas. Eso, hermano, ¿qué implica, hermano? Que cuando venga el Señor, nadie va a estar plenamente atento. Viene un momento de oscuridad tremenda sobre el mundo. Este va a ser el clima durante la segunda venida o en los albores de la segunda venida de Cristo. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4:15 dice: por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Estoy leyendo 4:15 de Primera a los Tesalonicenses. Que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. Quiere decir que cuando el Señor venga va a haber un sonido, como el sonido que sonó cuando las mujeres estaban dormidas. ¿Y el sonido cuál va a ser? He aquí viene el amado. Bueno, pues va a haber un sonido de trompeta, voz de arcángel, voz de mando, diciendo: el Señor está en las nubes. Eso quiere decir que va a haber un sonido, va a haber un movimiento del Espíritu. Cuando hablo de sonido, quizá tú estás esperando que suene de manera literal, pero yo creo que esto va a ser más algo en el Espíritu, algo que se va a escuchar con los oídos de la fe. La palabra dice que la fe viene por el oír, hermano, ¿estamos de acuerdo? Y la fe por la palabra de Dios. Eso quiere decir que cuando tú y yo fuimos salvos, no fue porque vino un ángel y nos gritó en el oído,
No fue porque vino una situación mística, un éxtasis y escuchamos algo porque nos sacaron del cuerpo y terminamos en el cosmos. No, fue algo muy interno. Fue la voz del Espíritu Santo hablándonos a nuestros oídos de la fe. Y entonces dijimos, Cristo es Dios. Bueno, cuando venga el Señor, hermano, va a ser un despertar, hablando a nuestros oídos de la fe, sabiendo que el Señor está cerca. Por eso, hermano, la escatología debemos de verla como una enseñanza de esperanza para la iglesia. No es algo de miedo, no es algo de terror, no para nosotros. Los muertos resucitan, los vivos son arrebatados, todos los creyentes somos transformados para ir con Cristo a la eternidad. Pero, aunque creemos y sabemos eso, aquí hay algo que nos deja ver este pasaje. Vemos 3 categorías de personajes que debemos destacar. En este pasaje el Señor habla de 3 personajes que hay que destacar. Número 1, la persona que da el clamor, que dice: despiértate, sacúdete, quítate las chinguiñas, lávate la cara, porque el amado ya está. 2, las vírgenes que están dormidas, pero tienen aceite en su lámpara. Y 3, las otras vírgenes que también estaban dormidas, pero que no tenían aceite. ¿Quiénes son estos personajes? El que da la voz es el Espíritu Santo. El que da la voz es el Espíritu Santo. Porque de la misma manera que el Espíritu Santo habla al corazón para llevarnos a Cristo para ser salvos, el Espíritu Santo es el agente que levanta la voz para llevarnos a Cristo en su segunda venida. Pero esta voz, hermano, ¿cómo vamos a escucharla? De la misma manera que cuando fuimos salvos. Es un movimiento espiritual. Es un movimiento que se da dentro de nuestras vidas por la intromisión del Espíritu Santo a nosotros. Pero quiero que notes, el Espíritu Santo despierta a todas las vírgenes. ¿Eso qué significa? Que tanto las que tienen aceite en sus lámparas como las que no, se aperciben por la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, habla hoy a través de su palabra, que es el principal agente a través del cual el Espíritu Santo está hablando. El Espíritu Santo habla a través de las predicaciones bíblicas y cristocéntricas. Por eso es importante leer la Biblia y por eso es importante congregarse. Hoy el Espíritu Santo está clamando a tu alma a través de tu Biblia cada vez que tú la abres. Hoy el Espíritu Santo está clamando a tu vida a través de los ministros que no jalan la luz hacia sus personas, sino realmente hacia Jesucristo. Cada domingo en las iglesias locales donde se está predicando el Evangelio. Cada ministro que abre su Biblia los domingos y le dice a la iglesia: hey, iglesia, prepárate, santifícate, corrígete, ven a Cristo, suelta tu maldad, deja atrás tu pasado, sirve al Señor con todo tu corazón, no te enredes en las voces, en las influencias, en las modas, en los pecados que el mundo tiene. Cada ministro que está haciendo eso es un instrumento del Espíritu Santo para que sea la voz que clama. Como Juan Bautista, una voz que clama en el desierto. ¿Sabes cuántos ministros hay que no tienen una conexión a internet y están clamando? Hermano, qué tristeza me da que hay un montón de iglesia que está viendo a los que salen en la tele, salen en el YouTube, salen en los canales, pero nada más para pedir dinero, pero nada más para decirles: busca tener una señal, busca tu milagro, busca prosperidad.
Y no están alertando a la iglesia acerca del pecado, del cambio, de la humillación, del servicio, de la santificación. El Espíritu Santo está clamando, lo ha hecho siempre y hoy lo está haciendo a través de su palabra bendita y a través de los ministros. Ahora, si los ministros son la voz del clamor, si la Biblia es la voz del clamor que el Espíritu Santo usa, porque la gente final, hermanos, es el Espíritu Santo. ¿Qué son las mujeres? Bueno, antes de decirte qué son estas dos mujeres, quiero decirte que algo tienen en común. Estas dos clases de mujeres, las dos tienen lámpara. Eso tienen en común. Las dos tienen lámpara. ¿Y qué cosa es la lámpara? Es aquí, hermano, así que es aquí donde viene una aparente contradicción. Pon atención, porque la lámpara, dice el Salmo 119, que la lámpara es la palabra de Dios. Entonces, si la lámpara es la palabra de Dios, eso significa que estas dos iglesias están escuchando palabra de Dios, sea porque la leen en sus Biblias o sea porque la están escuchando los domingos o la están escuchando en YouTube. Pero ¿qué es lo que hace diferente a la lámpara de las dos mujeres? El aceite. Porque el aceite es la gran diferencia. Es lo que hace la gran diferencia entre la lámpara de las unas y la lámpara de las otras. ¿Qué significa eso? Que la lámpara, la única manera para que funcione es teniendo aceite. Ahora pon atención, porque yo te dije que el clamor es el Espíritu Santo a través de la Biblia o a través de los ministros. ¿Estamos de acuerdo? Pero el aceite no es lo que el ministro te da, sino es cómo dejas tú entrar la palabra de Dios a tu vida. Porque el ministro predica, el ministro enseña, el ministro instruye. Tú puedes abrir tu Biblia y leerla, pero el Espíritu Santo es cuando tú permites que el impacto de ese aceite, que es la palabra, que el impacto de esa enseñanza que te dan los ministros comience a hacer una diferencia en tu corazón. En otras palabras, es la humillación, es la dedicación, es la atención, es el esfuerzo, es el amor que nosotros le ponemos. ¿Cuántos no están llegando a las iglesias, hermano? Escuchan, pero no escucharon nada. ¿Cuántos no están abriendo su Biblia y leen, pero no entendieron nada? No se humillaron, no oraron, no suplicaron. El aceite es el Espíritu Santo que comienza a encenderse dentro de tu mente, dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Los dos grupos tenían palabra, pero a una se les acabó el aceite. Los dos grupos escucharon la voz, pero a uno se les acabó el aceite. ¿Qué significa eso? Que a unas se les acabó la unción. Y la unción es el Espíritu Santo. Y esa unción, hermano, hay que entenderla, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, que hace que nuestras emociones participen en el culto. Y esas emociones que son movidas por el Espíritu Santo son las que nos llevan a producir obras que se traducen como fruto del Espíritu. Pon atención, hermano. Esto es importante, porque muchos piensan que la palabra es importante y es muy importante, pero si no permitimos que la palabra afecte nuestras emociones, esa palabra va a ser fría, esa palabra va a ser roca. Podemos estar más orgullosos de la palabra que conocemos y que no produzca absolutamente nada en nuestras vidas. Es aquí donde el estudio, la doctrina,
el profundizar debe de tener su punto de equilibrio, porque la teología, el adoctrinamiento, la lectura constante, si nos hace personas sin afectos, es palabra muerta. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado de ser una iglesia que no solo tenga palabra, que no solamente tenga doctrina, que no solamente tenga teología, sino que sea afectada por su teología, afectada por su doctrina, afectada por lo que lee cada mañana o cada día. Y cuando hablo de afectado, estoy hablando de emociones. Pero por otro lado, el aceite tiene un lugar para que sea usado, porque muchos sabemos que el aceite es la unción del Espíritu Santo, pero tristemente muchos han hecho de la unción un elemento vacío o un elemento aislado de la lámpara. El lugar del aceite es la lámpara. Por eso, ser una iglesia llena de emoción, pero que no aterriza en la palabra, también es un terrible riesgo. El aceite es para la lámpara y la lámpara es para el aceite. La palabra de Dios tiene que ser predicada y nos tiene que afectar nuestras emociones. Y entonces podemos llorar, y entonces podremos reír, y entonces nos podremos sentir contristados para que nuestra vida cambie. Pero, ¿por qué es esto importante, hermano? Porque de no ser así, entonces unos serán llevados y otros serán dejados. Es aquí donde se abre la puerta y voy terminando esta primera introducción a que yo veo un remanente de Dios, un remanente que tiene palabra y que tiene espíritu, un remanente que estudia, un remanente que se adoctrina, un remanente que llega los domingos a alabar al Señor, pero también los miércoles a estudiar la palabra. Date una palmadita tú solo así. Un remanente que quiere aprender, pero que también quiere ser afectado, tocado en sus emociones. Que no nada más se convierte en una piedra fría, grabada con toda la palabra del Señor, pero sin un ápice de expresión por lo que la palabra es, sino que puede levantar sus manos, se puede arrodillar, puede incluso saltar de alegría, porque la palabra está haciendo algo dentro de él. Pero después, cuando termina todo ese tiempo de expresión, va confrontado por el Espíritu para dejar de pecar, para dejar el mal hábito, para amar a su prójimo, para perdonar, para ayudar al necesitado, porque no fue nada más emoción, fue la palabra provocando una emoción correcta y una emoción llevada a una acción que la palabra le llama fruto del Espíritu Santo. Ese es el remanente. Pero yo miro que hay otros, que la palabra dice que también estaba dormida. O sea, eso es algo importante, hermano, porque no podemos nosotros saber quién es y quién no. ¿Sabes por qué? No podemos saber quién se va y quién no se va. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es que todos estamos dormidos, estamos medio adormilados. Pero cuando empiece a sonar la voz, y esa es una voz que cada quien tiene que escuchar conforme el Señor nos va llevando, entonces la palabra y las emociones van a tener su combinación perfecta.
Pero va a haber otro grupo que no se va a mantener fiel a la palabra de Dios. Otro grupo que va a despreciar la palabra de Dios o va a despreciar el Espíritu Santo, que va a censurar a los que lloran en el culto, que va a censurar a los que se gozan cuando la palabra es predicada, que va a censurar a los que levantan las manos porque sienten tanta gratitud, que van a censurar a los que se apasionan porque quieren compartirle con un ímpetu. Van a ver esos. No podemos divorciar la palabra del Espíritu Santo. No podemos separar la lámpara del aceite. Eso nos pone en riesgo. ¿En riesgo de qué? De que cuando sean los tiempos previos a esa gran tribulación, no estemos listos. Mira lo que se le dice al otro grupo. Cuando este segundo grupo le dice, denos de su aceite, y ellos dicen, no podemos, no te podemos dar aceite. Y no es que sean egoístas, es que no se puede. Yo no puedo hacer que el que necesita reaccione, yo no puedo. Dice, mejor vayan ustedes y compren. Vayan ustedes, hagan su parte. Lo que está diciendo implícitamente, hermano, o tácitamente, ¿sabes qué es? Yo hice un esfuerzo. Yo hice algo, no nos dice qué, ni cómo, pero algo hicieron. ¿Sabes qué es lo que hicieron? Comprar el aceite. Fueron por el aceite. Hermano, el punto es que la iglesia tiene que hacer algo, no para ser salvos. Aún el arrebatamiento es una gracia de Dios, pero en ese proceso la iglesia tiene que moverse. La iglesia tiene que trabajar, caramba. La iglesia tiene que ser activa. Ok, no podemos evitar que las tinieblas nos invadan. No podemos evitar medio adormilarnos y cabecear, no podemos. Pero sí podemos escuchar la voz del clamor que nos dice, hey, despierta, Cristo viene. Es una realidad en tu vida, siempre lo ha sido para toda la iglesia. Siempre la iglesia ha tenido relevancia en la segunda venida de Cristo. Así que aprende la Biblia, lee tu Biblia, estúdiala, aprende doctrina, no te conformes y déjate afectar. Y no tengas vergüenza de que tus emociones se hagan manifiestas. Pero asegúrate que tus emociones son porque la palabra de Dios te mueve. Y no nada más que te estás emocionando porque el de al lado también se está emocionando. No te emociones porque todos se emocionan. Deja que tus emociones se afecten porque la palabra te está diciendo algo. Ahí sí, hermano. Grita, llora, aplaude. Sal a compartir el evangelio. Da testimonio. Regocíjate. Porque la palabra está haciendo algo. Mira lo que dice Pablo en Tesalonicenses 5:1. Ya lo leímos, pero quiero que lo leas a la luz de esto. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tiene necesidad de que os escriba, pues vosotros mismos sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, va a venir en la noche, cuando estén durmiendo todos, paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Esta es la gran tribulación. Vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto de una mujer que está encinta. Los principios de dolores ya aumentaron. Los dolores de alumbramiento ya llegaron a su punto más álgido. Está a punto de surgir y no escaparán. Mas vosotros, iglesia, no estáis en tiniebla para que ese Dios sorprenda como ladrón. Ok, están en la noche. Los están volviendo las tinieblas. Pero ustedes no tienen que estar adormilados a la misma intensidad que el mundo. Vosotros sois hijos de la luz. ¿Por qué sois hijos de la luz? Porque tienes lámpara. No somos de las noches ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. No durmamos como los demás. ¿Qué está diciendo? Mira, quizás sea inevitable que no te quedes dormido. Quizá va a ser inevitable que no cabecees. Eso no lo vas a poder evitar. Pero tienes lámpara. Tienes voz de Dios que te dice, no te conformes, no te acostumbres, no seas como el mundo, no te comportes, no te hagas a ellos. Tienes voces de alerta que te dicen, Cristo viene pronto. Esto es una realidad. Así que estemos alerta. La iglesia
que quizá no evitemos estar adormilados. Quizá la pandemia nos adormiló, pero ya comienzan los sonidos que nos dicen: hey, aceite, tienes lámpara. Que no te sorprenda, porque tú no eres de la noche. ¿De qué grupo somos? Bueno, todo esto solamente para decir que yo veo un grupo que tienen lámpara, porque eso es lo que a mí me sorprende. Que tienen aceite, tienen lámpara y se les acaba el aceite y no entran a la boda. Pero ¿qué pasa con ellos? Si tienen lámpara. Tenemos que estar atentos, porque mucho me temo que hay un grupo. Ahora no me preguntes esto porque no tengo una respuesta exacta. ¿Y qué son? ¿Son iglesia? No sé si son iglesia o si van a ser iglesia. Lo que sí yo veo, la palabra dice que se les acabó el aceite. O sea que en algún momento tuvieron aceite y se les acabó. Y Jesús no está hablando de salvación. Jesús está hablando de la segunda venida. No, y por eso es que no puedo yo pensar que esas vírgenes son inconversas o son no salvas, porque el contexto 24 y 25 de Mateo no está hablando de salvación, está hablando de la venida de Cristo, la segunda venida. Entonces, por eso se abre la puerta a que va a haber un grupo de personas que van a entrar a la gran tribulación, pero que no son esposa. ¿Por qué van a entrar a la gran tribulación? O mejor dicho, entonces esos son cristianos que van a ser juzgados, o quizás son personas que no fueron cristianas, pero que van a tener oportunidad de afirmar su fe durante la gran tribulación. Por eso yo no me atrevo a afirmar nada, no me atrevo yo a designar nada. Yo lo único que digo es que yo veo que un grupo que tiene palabra y que tiene aceite es arrebatada, se va con el amado, entra a las bodas del Cordero, y que yo veo otro que tiene una lámpara y la lámpara es la palabra, que se le acabó el aceite y que no pueden entrar a las bodas del Cordero y se quedan a la oscuridad de afuera. La pregunta nada más que te dejo al aire, y si Dios nos ayuda la podremos quizá platicar la próxima semana, es: ¿de qué grupo eres tú?